Bienvenidos, caminantes del otro camino. Bienvenidos a otro videoprograma del otrocamino.org. Desde hace tiempo que tratamos de enseñar que una de las tareas más difíciles que tenemos los seres humanos es el crecer sostenidamente. Es parte de lo que tenemos que aprender dentro de nuestras tareas aquí, en este plano existencial. Y más cuando aún desde los mitos cotidianos y tradicionales estamos un poco atascados en lo que es el mito del dar y recibir. Por suerte, las culturas iniciáticas del planeta nos han enseñado algo que es mucho más efectivo, que es una dialéctica que hace al agradecer y al festejar. Eso es realmente lo que hace al ser humano y a la nueva etapa en la conciencia. Y hoy, desde el otrocamino.org, tenemos muchos motivos para agradecer y muchos motivos para festejar. Y el responsable principal de esos motivos para agradecer y festejar está en conexión directa con nosotros en este videoprograma y es David Parcerisa. David Parcerisa Puig, un gran investigador de distintos temas como son los Anunnakis, el despertar de la conciencia, la verdad respecto a la creación de la raza humana y muchos temas más que seguramente compartiremos en esta entrevista. Así que David, te doy la bienvenida al otrocamino.org y mi más profundo agradecimiento por estar con nosotros. Nada, para mí un honor estar aquí contigo, Cristian, por supuesto. Bueno, David, a mí me gusta hacer las entrevistas y siempre jugar un poquito con aquellas tareas que hacen romper el imaginario, ¿sí? el psiquismo en sí mismo. Y para quienes, te seguimos y conocemos tu tarea, ya estamos al tanto de quién eres, qué temáticas tratas, cuáles son tus trabajos. Pero para quienes hoy se encuentran por primera vez aquí, en este videoprograma con vos, te propongo que nos cuentes un poquito que cuando eras niño, ¿sí? ¿Qué soñabas respecto de quién sería David Parcerisa? Haznos tu presentación. Es una pregunta muy interesante porque lo que yo concebía de mí mismo en el futuro parece que poco tiene que ver. Poco tiene que ver con lo que yo imaginaba. Yo era un niño muy, muy sensible. No me gustaba el fútbol, no me gustaban los deportes. Solo me gustaba imaginar cosas. La imaginación era para mí el vehículo por el cual yo me expresaba más libremente. Era una persona también con un sentido del humor muy, muy vivo. Siempre estaba haciendo chistes de todo, estaba siempre como imaginando un sinfín de situaciones, ¿no? A los 9 años, debido a esta imaginación desbordante que tenía, empecé a dibujar cómics. Esta afición me duró hasta prácticamente los 20 y pico años, 22, 23 años. Yo quería ser dibujante de cómics. Bueno. Y me acuerdo que incluso fui a una de las escuelas de cómics, Escuela de Cómics Joso, aquí en España, en Barcelona concretamente. Pero no sé por qué, bueno, cosas del destino, pues la cosa no acabó de cuajar y empecé luego, pues a partir de los 18, 19 años, a tomarme en serio el escribir. Luego empecé a escribir. Y lo que es a nivel de estudios, yo a los 15, creo que a los 15 años, yo dejé los estudios. Dejé el FP, la formación profesional. Y mi madre estaba aterrorizada conmigo porque decía, bueno, no quieres trabajar, no quieres estudiar, entonces, ¿qué quieres hacer? Y me encerraba en casa y nada más que venga libros, venga a comprar libros, hasta que tenía unas estanterías llenas de libros. Y empecé a formarme a mí mismo de forma autodidáctica. Entonces, claro, mi madre dice, ostras, este chaval deja los estudios y se dedica a estudiar, pero sus temas, sus cosas. Entonces yo no comprendía el sistema educativo actual, no había nada que me interesara. Para mí era absurdo que si yo quería estudiar, por ejemplo, por decir algo, periodismo o psicología, tenía que pasar por las matemáticas, que odiaba los números. Entonces, este tipo de cosas me alejaban de llegar a animarme a hacer una carrera en la vida, ¿no? Entonces, simplemente venga a comprar libros, pero libros esotéricos, de ocultismo, de ovnis, de parapsicología, de todos los temas que, digamos, se podrían considerar fronterizos con la ciencia.
Eso es lo que realmente me interesaba a mí, lo que está oculto al ser humano, lo que está más allá, digamos, del conocimiento cotidiano de la vida, ¿no? Entonces, bueno, y aparte, pues como soy Géminis, un signo versátil donde los haya, ya no me conformaba solamente con ser escritor y empecé también a aficionarme muchísimo con el mundo del cine. Recuerdo que estuve como un año formándome como guionista con un señor, con un guionista de cine muy conocido aquí en Cataluña, que se llama Miquel Sans, una persona entrañable con la que llevo, por cierto, muchos años sin saber de él. Miquel Sans era un destacado guionista conocido por su película La ciutat cremada, traduzco, La ciudad quemada, y las tres partes de la saga Victoria. Durante esa época, yo no sé si tenía 19 años o 20, escribí un montón de guiones de películas e incluso los presenté a varias productoras. Pero bueno, supongo que cuando ya me cansé y vi que todo eso pues tampoco no cuajaba, pues bueno, pasé por todo tipo de fases. Luego me vino por hacer muchos cortometrajes. Hacía de actor, hacía de la realización, escribía los guiones, incluso componía la música, ¿no? O sea que he estado también muy entre el mundo del arte, el mundo de la cultura y el mundo del esoterismo, del ocultismo. O sea, han sido dos facetas mías, ¿no? Incluso llegué a participar en algún rodaje, también estuve en series de televisión aquí de Cataluña, pero insisto que la cosa no parecía cuajar mucho. Y supongo que debido a esta fascinación que siempre he tenido por el cine, me influyó mucho el hacer, a la hora de decidirme a hacer una saga de los Anunnaki a través de un formato documental. Eso me estimuló muchísimo porque mi sueño siempre había sido, o casi mi obsesión, en el arte de mezclar imágenes con sonido. Para mí eso era algo fascinante. Y es algo que creo que lo he repetido y repetido a lo largo de la saga de los Anunnaki, ¿no? La simbiosis entre la música y las imágenes, ¿no? El poder dar el máximo de sí hacia el espectador a nivel de sentimientos. Entonces, bueno, yo sin buscarlo ni nada, pues bueno, decidí hacer la versión de Sitchin, del traductor de las tablillas sumerias, Zecharia Sitchin, y mi propuesta fue, digamos, pues esa, simplemente, sin entrar a criticarla, narrar toda esta odisea o epopeya según la versión de Sitchin. Pero, llegados a este punto, tengo que decir que mucha gente se ha pensado que yo, al haberla reflejado, la versión de Sitchin, eso no significa para nada que yo esté de acuerdo al 100% con lo que él dice. Hay muchos puntos en los que no estoy de acuerdo, empezando por Nibiru y acabando por el Homo erectus, por ejemplo, que él hablaba de que el Homo erectus era el blanco experimental del homínido del cual los Anunnaki, digamos, diseñaron al Homo sapiens. Hay muchos otros expertos que dicen que no era el erectus, sino el neandertal. Bueno, David, la verdad que más que interesante, y aparte esto permite conocerte desde un ángulo distinto. En lo particular, todo esto que estás contando lo desconocía, y te puedo asegurar que para todos los que seguimos tu trabajo y para quienes se encuentren hoy con vos, demuestra la clase de persona que sos. O sea, dentro de este juego de preguntas había una segunda pregunta que ya la has contestado prácticamente, que era: ¿cómo se condice eso que David Parcerisa soñaba de niño con lo que es David Parcerisa hoy? Y lo has respondido y más que bien. Porque, por ejemplo, en lo particular, cuando yo veo tu saga de los Anunnakis, me fascina la música que tiene. Y como bien has dicho, está en vos este juego de mezclar los sonidos y las imágenes, y lo lográs de una manera que es lo más difícil, que tiene que ver con transmitir algo dentro de algo. Sí, en este caso, transmitir un mensaje dentro de lo que es la música en sí mismo. Y no solamente con la saga de los Anunnaki, lo pongo como ejemplo de lo que hemos hablado, o nos has contado en este ratito. Y dentro de esto que no... Sí, sí. Es un proceso aparentemente muy complejo si partes de la base de hacer un guión, pero es que yo no hago guión en eso.
al principio, cuando empecé la saga, sí que de alguna forma pues hacía una especie de sinopsis, ¿no? de guión, y no sé por qué me di cuenta de que si de alguna forma dejabas fluirte de forma calmada y sentías lo que estabas haciendo con el corazón, con el sentimiento, aquello te daría mucho más fruto. O sea, que sea algo, una obra que sea fruto del momento, de la hora. A medida que vas conectando las imágenes con la música, aparece una magia que no sabes de dónde viene, y ahí creo que en algunos momentos creo que he conseguido plasmarlo a través de eso, de sentirlo, más que de intentar compartimentarlo todo con un guión ahí, todo muy escenificado, muy forzado. No, creo que vivimos en una época en donde a nivel de ocio, a nivel de cine, música, falta frescura. Vivimos unos momentos en donde todo se ve muy frío, muy forzado. Necesitamos frescura, vivir un poco más el ahora. No, y realmente te puedo asegurar que eso que pensás lo transmitís. Porque, como te decía, ese mensaje llega. Y que a medida que vayamos avanzando, quizás con otro de tus trabajos que estás haciendo, el comentario también valga para eso. Antes de viajar un poquito al futuro, porque en realidad esta entrevista ya lo iremos viendo, es un juego temporal en realidad, estamos hablando un poquito de tu presente. Y el otrocamino.org como subtítulo tiene el legado de Enki. Y ahí es un punto en común que une a ambos trabajos. Compartimos en lo particular, independientemente de quiénes hayan sido los Anunnakis, que es un tema que es para una entrevista en sí mismo, porque nada, querer reducirlo es imposible, porque no solamente es quiénes fueron o quiénes son, sino que qué es lo que han legado a la humanidad. Ese es un poco el punto más importante. En lo particular creo que Enki, con todos los otros nombres mitológicos que ha tenido, que te los he escuchado decir en distintos programas, que es igual si no los refrescas, te lo agradezco, es ese personaje que nos incita a romper los parámetros establecidos, haciéndose cargo de las consecuencias, ¿sí? No solamente el hecho de, una rebeldía sin ton ni son. Te propongo, ya que Enki es el personaje que nos comunica, que hace de puente entre ambos trabajos, que nos cuentes un poquito de Enki. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, mi visión al respecto de Enki ha cambiado bastante desde que hice la saga hasta el día de hoy. Y parte de culpa de eso la tiene un escritor fantástico ecuatoriano que se llama David Cangá. David Cangá es autor de un libro que se llama Desenmascarando a Yahvé. Y ahora está haciendo otras obras también muy complementarias a esta primera. Y bueno, he tenido conversaciones larguísimas de horas con él, y me está haciendo dudar bastante sobre la aparente benevolencia de este dios llamado Enki. Y lo digo porque él ha estado estudiando, él es un experto en la Biblia. Ha estudiado todo lo que es la Biblia, los textos apócrifos, etc. Entonces, el libro de los jubileos, un sinfín de textos antiguos que, digamos, tendrían como epicentro toda la época de Moisés, de Enoc, etc. Él es de la opinión de que realmente Enki no era tan bueno, o no era el bueno de la película como se ha pretendido, y aquí, según Cangá, parte de culpa de esto la tendría el propio Sitchin, que habría tenido una visión muy idílica de los Anunnaki y habría puesto a Enki como una especie de héroe salvador de la humanidad. Pero para Cangá no es así. Él considera que estos seres Anunnaki eran criaturas regresivas, y como tales su máxima prioridad era alimentarse del ser humano. Quizás no al principio digamos, fueron conscientes de este alimento que somos para ellos, pero sí con el tiempo, mucho más adelante, de nuestra propia creación, de nuestra propia concepción,
sí que se habrían dado cuenta de que las bajas pasiones, las energías del dolor y del sufrimiento que segregamos a través de las emociones y, por consiguiente, a través de una serie de ondas cerebrales que nosotros no podemos ver, no es visible al ojo humano, posiblemente sea detectable, pero a otros niveles que no conocemos. Estos seres de alguna forma estarían interesados en crear guerras, en hacer que diferentes pueblos y culturas se enfrenten constantemente en una guerra sin tregua. Y realmente eso es lo que se refleja en la Biblia, eso es lo que vemos constantemente, ¿no? Un Dios al que desde luego se le puede calificar de todo menos compasivo, más bien por no herir a ciertas personas, pues un Dios sangriento, ¿eh? Un Dios que lo único que le interesa no es el ser humano en sí, sino lo que puede obtener de él. Entonces, a partir de aquí, Kanga tiene una serie de opiniones que yo las respeto mucho, no estoy de acuerdo 100% en todo lo que dice, pero sí que casi en el 90% estoy de su lado. Y claro, él dice, estamos hablando de entidades regresivas, perdón, entidades regresivas que están de alguna forma pues operando para obtener este alimento de nosotros. Y Enki, en algunos pasajes, no solamente de la Biblia, sino también en textos sumerios, parece que está en complicidad con el propio Enlil. Según Kanga, y yo también estoy de acuerdo, Enlil sería Yahvé. O sea, se habría de alguna forma autoproclamado Dios universal, sobre todo Dios del pueblo judío, y de alguna forma pues detrás estaría esta entidad reptiliana. Entonces parece ser que, claro, yo muchas veces con debates que he tenido con él le he dicho, bueno, tú dices que estaban en complicidad Enki y Enlil, yo digo que estaban en aparente complicidad, porque hay que entender que Enki de alguna forma era un súbdito de Enlil. Ahí el comandante en jefe de la misión era Enlil. Entonces, el tema de Enki, pues evidentemente la visión que yo tengo de él está ahora mismo en un proceso así un poco embrionario, porque yo creo que de alguna forma nos vamos a complementar bastante, yo y David Kanga, y vamos a seguir analizando los textos, porque en cada uno de estos pasajes de la Biblia encontramos auténticas perlas de cómo funcionaban estos dos hermanos, ¿no? Y de cómo controlaban a la humanidad. Entonces, bueno, yo lo dejo un poco así en el aire. Quizás Enki fue más bueno que Enlil, pero quizás no fue tan bueno como pretendidamente nos ha hecho creer Sitchin. Sí, está claro que toda situación histórica tiene un trasfondo mitológico que es muy difícil, digamos, después verificar. Por eso es que el mito y la ficción van de la mano. ¿Sí? Por lo general, lo que creemos como mito es lo que funciona en la realidad, digamos. Igual estoy muy de acuerdo en cuanto a que el tema de la Biblia y lo que es el Antiguo Testamento, en donde nos encontramos, como vos decías, con un Dios, independientemente de cómo se llame, un Dios totalmente sangriento, un Dios que necesita que se lo alabe, que se esté en función de él, a de repente un cambio de mensaje total cuando llega el Nuevo Evangelio o el Nuevo Testamento y aparece Jesús diciéndonos todo es paz y amor. Está claro que hay algún eslabón perdido entre ambos pasajes. Bueno, según Kanga, no solamente si tuviéramos que hablar de Jesús, no acabaríamos, Cristian, pero para Kanga Jesús entra dentro de todo un engranaje de manipulación también para de alguna forma limpiar esa imagen más oscura y vengativa de Yahvé. Entonces, bueno, yo ahí no entro, no lo sé. Francamente, no sé exactamente hasta qué punto Jesús pudo ser utilizado como un instrumento de manipulación para generar esta religión cristiana. Pero sí que yo pienso que en el caso de que fuera un vehículo de manipulación, no creo que él fuese consciente de la misma. O sea, yo sí que pienso que, o sea, no dudo de la buena fe de este personaje, de Jesús de Nazaret. Otra cosa es que lo utilizaran para otros fines estos dioses que para ellos era
relativamente fácil manipular al ser humano, ¿no? Entonces, bueno, hay también, habla mucho Kanga del apóstol Pablo. Según él, es una pieza clave para comprender la manipulación que hay del Antiguo al Nuevo Testamento. Mira, Porque Pablo quiere hacernos creer a través de sus cartas, de sus misivas y de sus escritos, que todas las leyes que había dado Yahvé habían sido no propias, sino que habían sido dadas por los ángeles. O sea, él lo justificaba todo, las injusticias de Yahvé, a través de que no eran genuinas de él, sino que habían sido dadas por los ángeles. Y parece ser que esto no es así, tal como describe Kanga en su libro Desenmascarando a Yahvé. Parece ser que absolutamente todas las leyes dadas por Yahvé a Moisés, porque Moisés fue el vehículo más importante en lo que se refiere a todas estas leyes, pues parece ser que evidentemente estuvo en contacto directo con Yahvé, este señor, y era el único que de alguna forma podía ver su faz, podía ver su rostro directamente. bueno, realmente, como vemos, se abren caminos dentro de la charla inesperados, que realmente aparte son temas en sí mismos fascinantes. En lo particular, como para concluir un poquito respecto de esta parte de la nota, eh, he hecho algunos videoprogramas en donde expongo que el mensaje, obviamente, de Jesús es todo un trabajo para transformarlo en Cristo. O sea, Jesús no nació siendo eso que nos han dicho que bajó de la estrella y que los repicaron las campanas y demás. Tuvo que hacer todo un trabajo personal para en todo caso transformarse en Cristo, sin hablar de la parte mitológica. Y respecto de Pablo también hay muchas cosas que tengo para decir y estoy de acuerdo en que Pablo ha transformado el mensaje de Cristo en el cristianismo, que son dos cosas muy distintas. Es que Pablo, por lo que yo he podido estudiar a través de Kanga, y insisto, recomiendo a todo el mundo interesado en estos temas que compre el libro de David Kanga porque vale realmente la pena. Es un señor muy, muy erudito en este campo. Entonces, bueno, a este respecto del apóstol Pablo, claro, él no solo dice que los ángeles fueron los que, para, digamos, justificar estas matanzas y estas injusticias de Yahvé, sino que además él dice que estas leyes o la perdurabilidad de estas leyes de alguna forma termina con la era de Jesús. O sea, cuando llega Jesús, ya las leyes que Yahvé había dado al pueblo judío ya dejan de tener cualquier tipo de validez. Y eso es algo que, por lo visto, no encaja en absoluto con los textos, porque si tú lees exactamente lo que dice Yahvé a Moisés, te está hablando de seguir esas leyes para toda la eternidad, absolutamente para siempre. Desde lo de la circuncisión, una auténtica locura que no deja de ser mutilar a un ser humano, bueno, hasta un montón de cosas más, de burradas más, por no decir otra palabra más malsonante, pero que realmente estamos hablando de una entidad que ya no es que roce la psicopatía, es que ya va más allá, es una auténtica locura. Y luego, a mí lo que más me ha sorprendido son las matanzas, las matanzas crueles que por su mandato, por mandato de Yahvé, ejecutan a un montón de pueblos. No sé si eran los amalacitas o algo así, no recuerdo exactamente el nombre, que salieron a atacar al pueblo al pueblo israelita cuando huyeron de Egipto, que por la mano de Yahvé fueron de alguna forma pues salvados, ¿no? Entonces, cuando salieron de Egipto fueron atacados por estos amalacitas y Yahvé, no sé si llegan a pasar, no sé si más de 100 años o no recuerdo ahora cuántos siglos está hablando Kanga en su libro, pero Yahvé no solo no olvida ese ataque, sino que acaba con ellos. O sea, no deja a nadie vivo, ni siquiera a los niños, ni siquiera a las mujeres, ni siquiera a los animales, ni a los camellos. No deja a nadie vivo. Arrasa con todo y se carga a todo un pueblo. O sea, es impresionante lo que
este libro nos está contando. Simplemente Kanga no se inventa nada. O sea, ahí coge exclusivamente cada pasaje de la Biblia y lo analiza con lupa, con el máximo rigor, y extrae una conclusión desde la lógica, no desde ningún tipo de fervor o sugestión de tipo religioso, sino desde la óptica de la lógica aplastante. Analiza todas y cada una de las incongruencias que existen en la Biblia y que, desde luego, sin ninguna duda, relatan no a un Dios, sino a un ser realmente despiadado que, comete unos crímenes que, desde luego, a mí me han indignado bastante. Sí, está claro, David, que obviamente, primero que lo que estás contando es muy interesante, y en lo particular, llegado el momento, hasta me gustaría hacer una nueva conferencia, un nuevo programa, pero sumando a David Kanga en este caso, porque realmente Sí, es sí. muy interesante, porque además lo que cada uno le puede aportar el tema, me parece que al tema lo que le permite es crecer. Por ejemplo, desde el psicoanálisis, ¿sí? Al Dios del Antiguo Testamento, a Yahvé, se lo trata de psicótico, es un Dios psicótico, con lo cual Sí, sí. se condice un poco con lo que estás diciendo. Exactamente. Y aparte un Dios muy injusto, porque hace una serie de leyes, pero esas leyes no son ejecutables para todos, porque, por ejemplo, para el rey David, a quien le tenía una estima increíble, pues le permite que mate a otro hombre para quedarse con su mujer, cuando esto, por la ley de Yahvé, era castigado con la vida, o sea, perdón, con la muerte. Sí, 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 sí. Entonces, claro, de alguna forma era como el niño de sus ojos, el rey David, ¿no? Y le permite y le consiente un montón de matanzas y de injusticias, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que te das cuenta es que de justicia no hay ninguna, nada más que el interés de manejar al hombre para sus propios intereses. No tiene ningún tipo de miramiento con el ser humano, ni nada parecido. Es que aquí, haciendo ya un puente con el presente, lo que vemos reflejado a través de estos mitos, independientemente de que una situación es lo que en un momento quizás tuvieron que ver como rituales sagrados y después se quedó en la pura cáscara por perder el conocimiento que había detrás de todo eso, lo que pasa hoy en día en la sociedad no dista mucho de eso. Hoy cambiamos el nombre de Yahvé por política, cambiemos el nombre de Yahvé por lo que pasa en la situación económica. Está claro que todas las circunstancias actuales, desde los que son los poderes, los paradigmas, la religión, la ciencia, la economía y la política, están haciendo lo mismo. No tienen ningún miramiento al momento de dictar órdenes o leyes que arrasen un pueblo, porque lo hacen en pos de su poder. Un político te vende inseguridad para que después le compres la seguridad. Una crisis Exacto. económica te vende una situación económica muy mala para venderte la solución. Como vemos, hay algo más detrás de todo esto que tiene que ver con la esencia del ser humano como tal en cuanto a situaciones a resolver. Es que el modus operandi es el mismo que estamos hablando en tiempos bíblicos. Es exactamente el mismo, con lo cual esto nos da derecho a sospechar vivamente de que, de alguna forma, aún seguimos gobernados por o la misma entidad o las mismas entidades que fabularon este teatro, ¿no? Este gran teatro que algunos llaman, pues bueno, la Sagrada Biblia. De todas formas, pues bueno, solamente hay que ver pues cómo este ser se las arregla para crear tres frentes, ¿no? Es el islamismo, judaísmo y cristianismo, para que haya una división de pueblos, de culturas, unas matanzas y pues los ríos de sangre nunca dejen de fluir. David, Se parece la finalidad absoluta de dos. Y sobre todo lo que David Kanga dice, y yo considero también aquí un punto crucial en todo este tema, y son los sacrificios de animales y de personas que Yahvé hacía. Entonces, ahí sí que se ve un interés manifiesto en absorber algún tipo de energía a través de estos rituales, ¿no? Y claro, a mí David Kanga siempre me dice una cosa que yo me río porque es que me hace gracia, ¿no? Dice, hombre, fíjate que cuando Noé, bueno, en la versión bíblica se llamaba Noé, en la versión sumeria se llamaba Ziusudra. Dice, cuando Noé detiene su barca, la famosa la famosa arca donde estarían los animales y toda la historia,
Dice, y el diluvio de alguna forma termina, dice, nada más sacan la cabeza para afuera, ya bajan los dioses y lo primero que le piden es que le sacrifiquen no sé si era un cordero, un animal. Lo primero que hacen, ¡clac!, degollarlo, quemarlo, y bueno, eso parece un libro de cocina. La Biblia parece un libro de cocina porque es que además se hace pesado incluso la cantidad de veces que Yahvé expone y especifica cómo se tiene que hacer ese sacrificio. Les tiene que sacar las tripas, extraer la grasa de las tripas y la sangre del animal aparte, todo aparte. Luego hacen bueno, lo cortan, lo despedazan a trocitos y cuando han terminado se tiene que quemar, se tiene que pasar al fuego. Y bueno, la Biblia dice, y esos aromas le son de gran agrado al Señor, ¿no? Dice, son aromas que le apaciguan su ira. Imagínate, estamos hablando de un Dios que está pidiendo sacrificios de animales para poder saciarse y calmarse la ira y la rabia que tiene. Sí. O sea que eso ya debería de hacernos pensar bastante. Y ahí en ese punto quería añadir que el propio Enki, al cual hasta ahora hemos considerado el salvador de la humanidad, que yo no estoy seguro del todo, el propio Enki pide al ser humano estos sacrificios también, al igual que el resto. Entonces, claro, dices, Sí, ¿te quedas así? está claro que, como decíamos, hay todo un romanticismo que quizás no, a veces, como en toda situación, no te permite ver con la claridad suficiente. Lo que sí está claro, como mencionabas, es que algo raro hay. Digamos, o sea, hablando de olores, algo huele mal en toda esa historia y no es lo mismo lo que nos han contado con lo que uno cuando lee sin en la cabecita tener el disco de lo que nos han dicho que dice, podemos descubrir realmente una historia nueva que nada tiene que ver. Ahora, lo que en lo particular considero es que independientemente de quién sean estas entidades, ya sean que sean entidades externas, entidades internas, nuestros egos, nuestro yo, entiendo que el secreto está en de qué manera atravesar todo eso, de que desde fuera nos intenta obstaculizar y es como esa prueba que nos permite generar nuestra realidad. Y aquí pongo otro personaje en juego que seguramente hablaremos quizás en otra ocasión porque cuando te lo nombre habrá mucho que decir de eso, y es el personaje que se reveló a esos dioses y que nos enseñó el camino. Falló, es cierto, pero nos enseñó el camino, y me refiero a Gilgamesh, que fue quien, de alguna manera, se reveló, ¿sí?, a toda esa situación e intentó dar una respuesta diferente. Bueno, claro, es que ya sobre este tema tengo que decirte que de todos los relatos que se incluyen en mi saga de los Anunnaki, la epopeya de Gilgamesh quizás fue el relato que más me conmocionó, más consiguió emocionarme, porque es realmente dramático, es una historia, es un auténtico drama griego, una tragedia griega, ¿no? Todo ese esfuerzo, todo ese vía crucis para conseguir la inmortalidad que él consideraba que le pertenecía por derecho propio, por ser, pues tener, no sé, creo que eran 2/3 humano, Gilgamesh era 2/3 humano y 1/3 dios, Divino. ¿no? Creo que su padre era Shamash, el dios del sol y dios del fuego. Entonces, bueno, este personaje, pues para mí es muy interesante la forma en la que se revela contra los dioses y organiza un buen berenjenal, porque hace que incluso se peleen entre ellos. Ishtar, Shamash, Anu, unos jaleos impresionantes, ¿no? Y ahí vemos también toda la tecnología que utilizaban. El propio Gilgamesh describe cohetes, o sea, describe el lanzamiento de un cohete. Habla de cómo las nubes se hinchan, está relatando cómo sale esa... El hongo, un hongo. Bueno, sí, tú coges una imagen aquí por internet de cuando lanzan un cohete de la NASA al espacio y realmente está describiendo un cohete. Entonces, bueno, y luego habla también Gilgamesh de ese famoso robot, ¿cómo se llamaba? Huwawa, el monstruo Huwawa. Está hablando no de un ser vivo, sino de una especie de robot con unas capacidades,
digamos, un armamento increíble, muy, muy avanzado, muy... Entonces, claro, Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh constituye uno de los relatos más interesantes para todos los investigadores que nos dedicamos a este tema de los alienígenas ancestrales, ¿no? De la teoría del astronauta antiguo. Así es, David. Por eso te digo, realmente hablar de Gilgamesh es un nuevo videoprograma porque hay mucho que decir al respecto. Sí. Bueno, como te decía, hemos abierto caminos que estaban impensados, lo cual dice lo interesante de la charla, digamos. Y ojalá sea tan apasionante para aquellos que la están viendo como lo está haciendo para nosotros. Te contaba, David, que esto es un poquito un juego temporal y realmente ha quedado muy plasmado no solamente quién soñabas que querías ser, sino también quién eres. Ha quedado muy claro y te puedo asegurar que ahora todos te conocemos un poquito más. Eh, Como toda buena pregunta, abre otras preguntas. ¿Sí? Las preguntas que se cierran en respuestas por lo general no aportan mucho, pero cuando una pregunta abre otra pregunta, nos da la pauta de seguir avanzando. Y casi por añadidura, tengo que preguntarte, nos contaste quién querías ser, nos contaste quién sos. Así como cuando eras niño imaginabas al David adulto. El David adulto, ¿qué imagina del David futuro? Bueno, yo creo que ya el David del pasado, el David niño, quería ser actor de cine, quería dedicarse al mundo del cine y de la música también, porque he estado muchos años componiendo música. Pero bueno, el David actual creo que se ha dado cuenta de que por ahora se tendrá que conformar con el mundo de la divulgación, que para mí es mucho, porque es una cosa que me llena muchísimo. Y, hombre, es una oportunidad muy grande, poder dar el mensaje a todas las personas que quieran seguir estos temas de que realmente el ser humano es algo más que materia. Yo creo que aquí lo más importante, más que de que existe vida en el universo, de que nos visitan entidades, yo para mí lo más importante es hacer consciente a la gente de que somos algo más que carne y hueso, de que hay algo llamado, bueno, tiene muchos nombres, ¿no? Cuando decimos alma parece que es un poco religioso, ¿eh? Tiene un contexto un poco religioso, pero bueno, yo prefiero llamarle pues espíritu o energía divina o conciencia inmutable, ¿no? Son palabras ya un poco que nos vamos para la India, ¿no? Ah, Casi, bueno, sí. Entonces, bueno, yo creo que el mejor mensaje que uno puede dar a los demás es este, de que la vida no termina aquí, de que estamos aquí de paso, pero en una experiencia vital, todos juntos, y que nada muere, todo momento perdura y que, bueno, y que tenemos que abrir nuestro campo de percepciones hacia otras realidades, hacia otros mundos. Y sobre todo, que no nos dejemos engañar más por estos falsos dioses, que sí existe Dios, desde luego no va a ser uno que baje a pedir animales que lo sacrifiquen para alimentarse de su energía, que si hablamos de un Dios, desde luego no tiene nada que ver con todo esto. Y desde luego, para mí, Dios es la energía que integra todo el universo y que sin duda está en todas partes y en todos los seres vivos. bueno, David, ahora verás que lo que nos acabas de decir eh, empieza a abrir el próximo tramo de esta entrevista. Y tiene que ver con que tú nos has brindado, nos has regalado la saga de los Anunnakis, ¿sí? Que realmente contiene información que nos permite analizar muchísimas cuestiones que quizás ni siquiera nos habíamos planteado. Pero no deja de ser información. ¿Sí? Tú te sientas, lo ves, recibes información, te da pautas para analizarlo. Sin embargo, con esta nueva saga que estás haciendo, que es maravillosa, que es esta saga de la celda planetaria, yo noto una maduración en vos, noto una maduración espiritual. Te decía, en los Anunnakis nos dabas información. En esta nueva saga, además de la información que nos brindas, nos incitas a revelarnos ante estos dioses. La pregunta es, ¿qué es lo que pasó en David para producir este clic? Claro, quizás se trate precisamente de lo que te he dicho anteriormente, ¿no? De que
de alguna forma, los Anunnaki es muy interesante, pero no se sale del contexto sitchiniano, de la versión de Sitchin. Y ahí es cuando yo, al iniciar esta nueva saga, digamos, me he explayado un poco más a tratar otros temas, más allá de los Anunnaki, como es el campo de la conciencia, del fenómeno ovni ya quizás a un nivel más moderno, de fenómenos paranormales de todo tipo. Entonces, bueno, yo creo que hemos dado un paso a hacer una transcripción de estas tablillas sobre nuestros orígenes. Hemos dado pues un poco ya de información sobre nuestro pasado extraterrestre y en esta nueva celda planetaria pues estamos ofreciendo más diversidad de temas para que la gente pueda entender un poco más en conjunto el mundo en que vivimos. Sí, sí. Bueno, Aparente, aparente. en eso estamos de acuerdo. Lo que también noto, por ejemplo, con tu capítulo más reciente, donde nos hablas del sistema educativo, ¿sí? Que hace poquito está, que después colgamos el link en el vídeo para que lo puedan acceder, me resulta muy particular cuando nos contabas tu propia historia respecto a tu educación. Cuando nos contabas esto de que has sido un autodidacta, prácticamente. Totalmente. Está claro que entonces lo que nos expones es coherente con lo que has vivido, ¿sí? Sí, 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 totalmente. Bueno, yo siempre he sido una persona que no me he dejado llevar por las tendencias, ni por las modas. Yo para mí la palabra moda es sinónimo de manipulación. O sea, yo soy así de claro, no me gusta ofender a nadie, pero es lo que yo pienso. Entonces, bueno, yo me gusta pensar por mí mismo y cojo de cada cosa pues lo que a mí me interesa. Extraigo de cada cosa lo que a mí me interesa. Yo por decirte que casi no pongo las noticias en la tele. Haces Ni bien. veo, ni veo casi concursos, ni programas de televisión, ni nada. El primer canal que yo tengo en mi televisor es, y no quiero hacer publicidad, pero bueno, La Sexta 3, todo cine. Yo es lo único que veo, así de televisión. Y luego aparte me pongo mis propias películas, mis propios documentales y me hago mi mundo a mi manera. Es eso lo que quiero decirte. Que soy una persona que me gusta desvincularme de las tendencias, de hacia dónde quieren llevarnos. Ya desde jovencito ya no escuchaba la música que se llevaba en esa época y lo sigo haciendo ahora. Entonces, escojo de cada cosa aquello que me inspira, que me hace vibrar por dentro y que me saca de mí lo mejor que tengo como ser humano. Porque si me tengo que dejar manipular por lo que me digan otros o me quieran imponer qué música tengo que escuchar o qué películas tengo que ver, voy a dejar de ser David Parcerisa, voy a dejar de ser el ser humano que soy para convertirme no en un ser humano, sino en un producto. Y eso es lo que yo veo, que la mayoría de la sociedad muchas veces no veo personas, veo recipientes, veo programas. No piensan por sí mismos, no intuyen, no atan cabos. Simplemente, como zombies, se dejan llevar por lo que les van diciendo, cómo tienen que vestir, cómo tienen que vivir, cómo tienen que comer y cómo tienen que ser las relaciones. Que ahí también tendríamos mucho que hablar sobre este tema. Sí, sí. Entonces, claro, yo en este tema soy un rebelde. No, pero, a ver, David, está claro que hoy en día parte de la manipulación que hablábamos anteriormente, hoy lo que son los medios masivos de comunicación son el canal. Hoy todo está preparado para atontar a la mente humana. No hay algo que, independientemente de lo que hagamos, quienes intentamos transmitir un mensaje distinto, pero que lo hacemos por canales alternativos, desde todo lo que es los medios de comunicación, tienen un sistema muy particular de manejarse. Por ejemplo, aquí en Argentina, y supongo que en España y en cualquier rincón del mundo es igual, durante 2 días están con una noticia 24 horas y después otra noticia de 24 horas y parece que lo anterior ni siquiera existió. Y de esta manera ni te permiten analizar lo que está sucediendo, sino que te tiran contenidos, información, información, información que el cerebro ni siquiera tiene la capacidad de procesar. Y con eso vives adormilado, creyendo además una realidad que son ellos quienes te la preparan.
obviamente. Exactamente. ¿No? Es difícil. Cuando toca el plato de terrorismo, pues es ese menú cada día y a todas horas. Sí, sí. Almuerzo, comida y cena. Sí, Terrorismo. No te dan la posibilidad de pensar otra cosa. Pam, 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 pam. bueno, está claro que para quienes les interesa manipular todos los sistemas y seguir en esa vieja era, ¿sí? De control, de egoísmo, en donde se generan enfermedades para después vender las vacunas, en donde se somete, ¿no? Digamos, un mundo que si vamos a hacer este jueguito, si viniera un ser de otro planeta y lo ve, y bueno, Se larga otra vez. después, con eso que acaba de decir, está claro por qué es tan difícil a veces el contacto, digamos, ¿no? Porque yo por lo menos haría eso. No somos una raza muy recomendable. Mira, No, hay precisamente. hay un video, más que un video, una charla en este momento no recuerdo el nombre, después lo publico en el video, que nos cuenta justamente esta relación del universo hamburguesa, que es el nombre que él le dio, en donde cuenta un poquito lo que estábamos viendo antes, y nos dice esto: nosotros vivimos en un sistema solar en la punta de nuestra galaxia. A su vez vivimos en una galaxia que está en el sistema rural del universo, pero nos creemos que somos el centro del universo, que girábamos nosotros alrededor del Sol, que Dios, o como se llame, solamente nos tiene atención a nosotros. O sea, está claro que hay estamos parados sobre una montaña de ego y de egoísmo que es fomentado desde todos los medios masivos de comunicación y los controladores de poder, porque de esa manera, entiendo, logran ayudar a adormilar nuestra conciencia. Y por eso valoro mucho este tipo de contacto, como es el que estamos haciendo con vos, porque quien quiera ir a encontrar un camino distinto, al menos un camino que te haga reflexionar, no lo va a encontrar en los canales comunes. Quien siga esperando de la política, quien siga esperando de la religión, quien siga esperando de la ciencia o de la economía una respuesta, está claro que no, porque todos esos sistemas generan los problemas para después venderte respuestas. Por ende, tampoco te van a poder dar respuesta a algo que ellos mismos han generado. Por supuesto, estoy al 100% de acuerdo. Pero bueno, Totalmente. Y ya además, si te fijas, la publicidad ahora mismo te trata como si fueses un niño. O sea, ya no te tratan como una persona adulta, te tratan como un niño. bueno, casualmente, dentro de las tendencias publicitarias, hoy los mayores consumidores o hacia quién apuntan es a los niños. Digo, Sí, sí, sí. eh, Para eh, captar a las futuras generaciones, claro. o sea, está claro que hay todo, a ver, como digo muchas veces, toda esta sabiduría que por algún motivo hemos conectado y estamos intentando transmitir, puedo asegurar que todos estos grandes personajes la conocen y mejor que nosotros. Y por eso es que la usan. Nada más que la usan como toda situación. ¿Es benéfica o no? Y depende para qué la uses. La pólvora es buena o no, y depende para qué la uses. Lo mismo con este saber. Este saber da vida o la quita. Depende para qué lo uses. Exactamente, exactamente. Pero ya que estamos hablando de romper esquemas, no sé si quieras agregar algo más de esto. Ellos lo que utilizan, tú muy bien lo has expuesto, ellos ya conocen todas estas cuestiones extraterrestres, de nuestro pasado, de lo que somos verdaderamente, todo este tipo de historias, pero ellos utilizan como vehículo para manipularnos, para, digamos, esconder esta realidad, a la ciencia. Ellos se escudan detrás del campo científico y manipulan a la ciencia para que estos ejércitos de pseudocientíficos, porque en realidad yo los llamo cientifistas. Hay una diferencia entre un científico y un cientifista, ¿no? El cientifista niega porque le pagan y porque le dictan lo que tiene que decir. El verdadero científico nunca niega, sino que pone en duda, analiza y estudia y tiene siempre una mente abierta. Pero estos ejércitos de pseudocientifistas, o ya no sé cómo llamarles, payasetes de la ciencia, que se creen los jueces, los que realmente representan oficialmente a la ciencia,
lo que están haciendo es un daño inmenso a la humanidad. Y, desde luego, son los testaferros de estos seres que están gobernando desde las sombras. Bueno, Ellos conocen perfectamente todo esto, incluso desde, ya no hace falta ni siquiera ir al mundo científico, desde el Vaticano. El Vaticano tiene montones de informaciones sobre el fenómeno OVNI, sobre reuniones secretas que incluso tuvieron algunos papas, y de esto se ha dicho muy poco, se ha hablado muy poco sobre este tema. Yo sé que hay ciertos papas que han tenido contactos y encuentros directos con diversas entidades extraterrestres. O sea que es un tema que, desde luego, ellos tienen sus formas para ir ocultándolo. Bueno, está claro, David, que primero, la misma diferencia que hay entre la religión y la religiosidad, ¿sí? La religión como elemento de dominación y la religiosidad, que es el contacto personal que uno tenga con su ser interior, es la misma que vos marcás entre el cientifista y la ciencia. Sin olvidarnos que la ciencia es la que ha trazado al menos 500 años a la humanidad durante la época del oscurantismo, digamos, ¿no? Y que bajo el tilde de es comprobado científicamente, existe, y no es comprobado científicamente, eso no existe, pues... Bueno. Claro, claro. Es que ahí ellos se basan en eso, en el, ¿cómo lo llaman? El sistema de comprobación científico, basándose en que, desde luego, tiene que haber o sea, el fenómeno, para poder constatar que existe, tiene que poderse repetir en laboratorio. Sin embargo, no tienen en cuenta que realmente hay un montón de fenómenos que se escapan al control humano, que tiene que ser el hombre el que tiene que ir detrás cuando se producen. No es algo que, desgraciadamente, se pueda provocar de una forma... pues mira, ahora quiero que se aparezca aquí un ángel o un demonio. Estas cosas, en los fenómenos paranormales, siempre tenemos que ir detrás nosotros, ir en su busca. No es algo que se pueda repetir así. Ellos se valen de eso, y el método científico es eso, el poder... Para poder decir que algo existe, se tiene que reproducir por laboratorio. Y eso es un engaño total y una manipulación de nuestras percepciones que lleva, pues bueno, desde que empezó Newton y todo este séquito mecanicista que, desde luego, pues están cerrando las puertas a unas realidades que han estado aquí desde siempre. Sí, además tengamos en cuenta que para que la ciencia avale algo científicamente comprobado, no cuentan todo lo que tienen que descartar para que así sea. O sea, es como decir, terminan acomodando una teoría para que sí o sí dé la talla que ellos quieren. Pero todo lo que descartan para que sea científicamente comprobado, no. Además está claro que bajo esa lógica, lo único que quieren hacer es dictar, ¿sí? Leyes que solamente existen, al igual que la religión, en sus creencias. Un día, si querés, hablamos de los orígenes de la ciencia y de la religión, que tienen un factor común, porque así esa religión que vos mismo decís, esa ciencia que vos mismo decís, que tiene que valerse de un fenómeno de laboratorio que sea repetitivo para que sea válido, en sus principios la ciencia está basada en 11 dogmas, que son los de Euclides. Ciencia y religión encontrados en la creencia. Por lo tanto, está claro que todo eso que la ciencia profesa, en realidad no tiene sustento. Pero fíjate, Cristian, que cuando viene alguien y dice, yo he visto un ovni que ha aterrizado en tal sitio y tal, esto nada, todo esto son tonterías. Pero ante un juez, si alguien dice que ha visto a otra persona matar a otra, lo mete en la cárcel. Porque lo ha visto, porque ha habido un testigo. O sea, a nivel jurídico, tiene su validez un testigo. Pero a estos niveles no, se le cierra totalmente las puertas. Y si tenemos que hablar de pruebas, yo me remitiría, por ejemplo, que a mí me parece muy interesante, todas las investigaciones que se están haciendo de los llamados, bueno, que son las experiencias extracorpóreas o experiencias premuerte. Estas personas que ven el túnel, que ven más allá de la vida, etc. Hay muchos escépticos, como la doctora Susan Blackmore, que es una ultra escéptica que todo lo argumenta diciendo que son pues estas sustancias del cerebro, no me acuerdo ahora cómo se llaman. Sí, distintos componentes químicos, hormonas, etcétera. Sí, bueno, una serie de sustancias del cerebro que de alguna forma generan un estado de mayor plenitud para soportar el dolor en momentos críticos, ¿no? Entonces, me hace gracia la forma en la que
dan explicación. Por ejemplo, el doctor Michael Persinger, muy prestigioso por su teoría de que ciertas alucinaciones auditivas y visuales son producidas por la inducción de ciertos campos magnéticos que pueden llegar a afectar el lóbulo temporal y pueden producir este tipo de alucinaciones. Todo esto son teorías muy bonitas, que suenan muy científicas, muy rimbombantes, pero luego ellos omiten absolutamente todas las pruebas que apoyan todo lo contrario, que estamos ante un fenómeno que escapa al plano físico, porque se están dando casos de personas que están en coma y son capaces de luego hablar con los médicos cuando han vuelto en sí y decirles, y tú dijiste esto y esto y esto y pensaste esto y esto y esto. O sea, la persona no solamente oyó lo que hablaban los médicos, sino que además sabía lo que estaban pensando y cuándo lo habían pensado. Incluso, en algunos casos, la persona que estaba en coma te decía, a las 5 de la tarde hubo un accidente a 3 manzanas del hospital y hubo 3 muertos. Y te da todos los detalles, pero la señora Susan Blackmore o el doctor Michael Persinger solamente se ocupan de sus teorías y omiten completamente todo lo que pueda avalar otra realidad diferente. Bueno, es un poco lo que decíamos antes, cuando la ciencia no cuenta todo lo que descarta para darle validez a sus teorías, digamos. Pero bueno, David, volvemos a decir, cada vez que ponemos un tema en juego, abrimos caminos que realmente son apasionantes y que merecen en sí mismo un videoprograma en sí mismo, porque está claro que tenemos mucho para conversar al respecto y ojalá también mucho para aportar al respecto. Te propongo un juego, David, un juego moebiano, un juego que rompa el imaginario y sobre todo rompa los mitos científicos actuales. ¿Te parece? David, vamos a jugar entonces con este juego moebiano que te contaba. Mirá, desde la ciencia dura, de la que veníamos hablando, si esa ciencia tan estructurada, hay un mito que nos han vendido y que lamentablemente hemos comprado, que es el mito que el ser humano tiene que atravesar para despertar su conciencia, y es lo que hace en cuanto al tiempo y el espacio. La ciencia nos ha hecho creer de que el tiempo nada tiene que ver con el espacio, y además que es lineal, pasado, presente y futuro. Sin embargo, todas las grandes culturas de la humanidad, aquellas que nos han enseñado y nos han legado el saber con el cual despertar nuestra conciencia, nos cuentan otra historia respecto del tiempo y del espacio, iniciando porque el tiempo y el espacio son indivisibles. Algo similar a que lo que nos contó Einstein, cuando dio origen a todo lo que sería la física cuántica o la ciencia moderna, y conté en un videoprograma que Einstein en realidad todo eso lo aprendió de los indios Hopis, o sea, de quien tienen este saber a su favor. ¿Qué nos cuenta este saber? Nos dice lo siguiente, además de que el tiempo y espacio son uno. Dice que el futuro se modifica desde el pasado, dice que el pasado se modifica desde el presente y que el presente se modifica desde el futuro. Juego loco y moebiano si lo hay. ¿Cuántas veces queremos cambiar algo nosotros? Decimos, uy, si pudiera cambiar tal situación de mi pasado. Bueno, este mito nos dice que se puede, porque nos cuenta cómo es la interrelación en esta rueda temporal, no en una línea temporal. Ahora bien, tenemos una máquina del tiempo y del espacio, lista para nosotros, para poder viajar. Así que te voy a preguntar algo como para experimentar esta nueva concepción temporal. Y te voy a preguntar, viajamos al pasado, ¿sí? ¿A qué lugar irías? ¿Y qué mensaje le transmitirías a esas personas con las que te encontrarías en el pasado para modificar el futuro? No el presente como lo dice el futuro, teniendo como parámetro la línea actual del presente. ¿Qué te parece, David? Bueno, muy interesante, muy en la línea de Regreso al Futuro. Si yo tuviera este poder, pues bueno, ya que podemos ir al pasado, yo iría al pasado más remoto. O sea, me iría a los tiempos de Moisés, Abraham y Noé, me plantaría ahí delante de estos pueblos y
porque no solamente es el pueblo de Israel. Y yo me plantaría ahí delante de ellos con un móvil y les pondría una película a todo volumen, o sea, volumen a tope, sobre nuestros tiempos actuales y les mostraría todas las guerras, todas las matanzas y al final les diría, pues bueno, aquí veis que miles de años después seguimos matándonos unos a otros por la gracia de Dios, por mandato de este ser, que creó, como he dicho antes, estos tres frentes, ¿no? Judaísmo, islamismo y cristianismo. Entonces, bueno, yo, como seguramente me tomarían por un dios, porque si me presento ahí con un móvil, con lucecitas, con música, con todo, todos harían así, oh, ¿quién es este? Entonces, bueno, aprovecharía esa condición porque esa gente no podría comprender lo que es la tecnología, lo que son los avances y todo eso. Y yo les diría, bueno, pues básicamente dentro de poquito va a venir un personaje llamado Jesús que os va a dar un mensaje muy bonito, pero que os lo vais a pasar por el forro de... Entonces, hacerle un poquito de caso, porque luego se han formado religiones y muchas historias en su nombre, pero la base del mensaje que dio este señor, oye, a ver si hacéis caso de una vez, ¿no? Entonces, bueno, primeramente lo que haría es eso, hacerles conscientes de esta manipulación, desarticular de alguna forma estas religiones, porque han hecho muchísimo daño, han derramado muchísima sangre y siguen derramando sangre. Y en segundo lugar les diría, bueno, ya tenéis aquí dentro de poco un personaje que os va a dar pues unas verdades universales y que como no empecéis a hacerle caso, pues os va a pasar esto. Les enseñaría pues el estado en el que estamos. Estamos igual o peor, o peor. Bueno, la verdad es muy buena respuesta, y se condice mucho con esto de que, por ejemplo, el psicoanálisis nos muestra cuando nos dice que hace 2000 años atrás los griegos se preguntaban por las mismas cosas que nos preguntamos nosotros. Nuestro presente, la existencia del ser humano, qué hacer con nuestros hijos, qué hacer con nosotros. Está claro que en esta línea de lo que vos estás diciendo, que haya pasado un tiempo, que podríamos contarlo en miles de años, no está de la mano con una maduración del ser humano en cuanto a sus principios espirituales, ¿no? Está más que claro que las mismas preguntas o las mismas situaciones problemáticas de hace miles de años son las mismas que tenemos que resolver hoy en día. Pero te la complico un poquito más, porque está claro que tenés la capacidad para dar este tipo de respuestas. Y ahora estamos ahí, listo, estás ahí con Moisés, con Abraham, pero tenés que subir a tu maquinita nuevamente antes que venga Moisés y Abraham y te quieran hacer algo para que no transmitas el mensaje. Y nos vamos al futuro, ¿sí? Al futuro con la intención, ¿sí?, de modificar el pasado. De modificar el presente actual. ¿Vos crees que ese lugar del futuro, o además del mensaje que le darías, sería un futuro donde el ser humano lo encontraríamos aquí? ¿En las estrellas? ¿En algún planeta? ¿A dónde crees que llegaría esa máquina? Yo veo el futuro de la humanidad liberado completamente de estas entidades suprahumanas que nos gobiernan. A veces paso por periodos de pesimismo cuando veo la implantación de tantas leyes restrictivas y que probablemente venga el llamado microchip bastante pronto. En otros momentos me muestro un poco más optimista cuando veo que tanta gente está despertando a este engaño. Y si antes éramos una minoría, los que decíamos estas cosas, pues ahora somos una inmensa minoría. Hay una diferencia. Así que no sé si estamos ya en un proceso que ya no puede detenerse de despertar de conciencia o si volveremos a recaer en la trampa de un gobierno mundial único, con moneda única, que quisiera otra vez volvernos a engatusar con falsas promesas de seguridad para todos, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la mente me hace dudar sobre esta visión idílica en el futuro, pero el corazón, lo que es, si tengo que escuchar el corazón, a mí me dice que algo está cambiando ahora. No sé si esto va a llegar en el futuro a ser tan idílico como yo quisiera, pero sí pienso que pronto es posible que ocurra algún tipo de suceso que podría cambiarlo todo. No sé si de orden cósmico o desde dentro mismo de la humanidad. Pero tengo francamente esa esperanza. Quisiera imaginar un futuro en que el hombre conviviera en armonía con todos los seres inteligentes que pueblan el universo. O sea, pudiéramos darnos un abrazo fraternal con todos los seres
que ahora los llamamos extraterrestres, pero bueno, es absurdo porque nosotros también somos extraterrestres. Entonces, con todas las formas de vida universales y pudiésemos conformar un pueblo de pueblos. Está realmente, bueno, vos que sos un gran conocedor de los fenómenos celestes, ¿sí? Aunque no nos has contado de esa parte, ¿no? de tu profesión en cuanto a esto, a nivel astronómico ha cambiado el universo respecto desde nuestro punto de observación. Está claro que cuando se hablaba de todo el fenómeno del 2012, lo que muy pocos decían, todos veían la parte catastrófica, ¿no? Pero lo que muy pocos se conocía, que en realidad eso lo único que estaba produciendo era un fenómeno a nivel en los cielos, datado y profetizado, que tiene que ver con una energía especial que ahora estamos recibiendo a nivel planetario que antes no. Algo tan simple pero tan espectacular como eso, ¿sí? Una energía que es lo que a nivel ciencia se conoce como plasma, en donde estas culturas iniciáticas nos cuentan que el plasma es la energía con la cual podemos moldear nuestra realidad, ¿sí? El plasma sería algo así como el estado de la materia de antes que se transforme en gaseoso, líquido, sólido. Por lo tanto, partículas de alta densidad. Si uno aprende a modelar el plasma, aprendes a generar materia. Pero nos estaríamos metiendo en otro tema que quizás otro día podamos recorrer. Ahora sí, David, como casi cerrando un cierre abriente, pues un cierre que auspicio que va a traer nuevos encuentros, te pregunto lo siguiente. Bueno, ya viajamos al pasado, viajamos al futuro, pero nuevamente hemos regresado. Por lo que estás observando, jugando, o sea, ¿viste algo en el pasado, viste algo en el futuro? ¿Qué mensaje le das entonces de eso al que ahora nos está viendo, el que está compartiendo este mensaje? Bueno, pues que está en nuestras manos cambiarlo todo desde ya mismo. Solo hay que detenerse y escuchar. Primeramente, escucharse uno mismo, sus latidos, en sincronía con la naturaleza y sus ritmos, porque creo que solo así podemos volver a sintonizarnos con su vibración, la vibración de la Madre Tierra. Este planeta hogar que parece que no estamos en absoluto agradecidos y vivimos completamente con la mente en todas partes menos donde deberíamos estar. Entonces, bueno, ser conscientes de dónde estamos, el mundo que habitamos y este espíritu grandioso que nos envuelve, que es Gaia, y tener esta filosofía de recobrar esa conexión con esta Madre Tierra, como hicieron nuestros antepasados, que eran los guardianes de la Tierra. Bien, la verdad que más que interesante. Estoy seguro que para quienes compartan este videoprograma y lo vean, no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo haberlo visto que no haberlo visto, porque considero que todo aquello que hemos ido desandando aporta, porque no solamente en la charla hemos recorrido cuestiones que hacen a gustos personales o demás, sino que en la medida de la posibilidad de cada uno hemos tratado de dar herramientas que cada quien pueda usar para su propio despertar. David, tenés un espacio en blanco. Viste que desde muchas culturas nos dicen, cada día es una hoja en blanco que uno puede llenar con lo que desee para ese día. Ahora tenés este tiempo y este espacio para contarnos, llenar esta hojita en blanco y nos cuentes tus proyectos, tu presente, tus próximas sagas, lo que guste, David. Este tiempo y espacio es para lo que vos dispongas. Bueno, simplemente yo desde el tema de los proyectos pronto voy a acabar con la saga de la Celda Planetaria. Me quedan, no sé si 4 o 5 capítulos más. Voy a agotar todo el material que tengo, que aún guardo de todas las entrevistas que he realizado a todos estos expertos, investigadores, ufólogos, expertos en consciencia, y que desde aquí agradezco enormemente su colaboración. Y muy pronto voy a empezar con una nueva saga. De alguna forma, quizás voy a volver otra vez a los orígenes. Voy a volver otra vez con el tema de los Anunnaki, pero de una forma diferente. Esta vez vamos a exponer todos los pasajes bíblicos. O sea, los Anunnaki en la Biblia, uno por uno. Y, lógicamente, lo voy a hacer bajo mi visión, bajo mi criterio de lo que realmente ocurrió, y que, desde luego, pues va a ser una versión bastante diferente
bastante diferente de la convencional. Siempre con el respeto, no intentando pues dar nada por hecho a 100%, pero sí que vamos a ofrecer una visión completamente diferente. Aquellos que quieran abrirse a ver esta nueva aventura narrativa, pues yo desde luego les invito a que la vean. Voy a tardar pues quizás unos cuantos meses en poder realizar todo esto porque va a ser bastante complejo. Ahora mismo estamos intentando producir documentales que no reúnan derechos de copyright, porque eso también es un problema muy serio. Si luego además también quieres venderlo en DVD, esto te puede traer muchísimos problemas legales, ¿no? Entonces, claro, eso ya es otro aditivo, otro obstáculo que desde luego no es fácil poder producir un documental de estas características. Antes el de los Anunnaki violaba completamente todo, porque claro, cogías ahí todo lo que ibas pillando de internet, las fotografías que querías, los vídeos que querías. Bueno, yo cuando me di cuenta ya pasaba por el capítulo 15. Entonces dijo, bueno, ya pasamos ya al final y bueno, que no pase nada. Pero yo desde luego la saga de los Anunnaki yo no la puedo vender. Yo no la puedo vender porque viola derechos de copyright. Entonces, desde la Celda Planetaria hemos ya empezado a hacer un trabajo más personal, con colaboradores, con gente que dibuja, gente que pinta, gente que hace música. Y, por cierto, tengo que decir que, desde luego, he contado con colaboradores que son auténticos artistas, ¿no? Y espero poder también realizar con el mismo nivel esta nueva saga de los Anunnaki en la Biblia. Bueno, que te puedo asegurar que la vamos a guardar con mucha ansia porque es un tema realmente espectacular, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que fuimos hablando durante este encuentro. Así que si lo que hablamos hoy es la punta del ovillo de lo que estás preparando, sinceramente te aseguro que vamos a estar muy ansiosos de poder conocerte a través de esa nueva faceta. David, rapidito, sé que tenés muchos contactos y muchos fans y colaboradores en Argentina. ¿Es así? Sí. Absolutamente. Argentina es uno de los países que, bueno, más bien se han portado conmigo, tengo que decirlo. Bueno, ojalá pronto, por algún motivo que todavía no lo conocemos, nos visites. ¿Quién te dice? Bueno, ya he recibido bastantes ofertas para venir sobre todo a lo que es la zona de Córdoba, en los cerros de Uritorco. Claro, es el punto neurálgico en cuanto a la ufología acá en Argentina. Sí, tengo algunos amigos que me han invitado, incluso chamanes. Entonces, bueno, sería muy interesante, la verdad. Bueno, claro que sí. ¿Quién dice, no? Quizás pronto te tenemos por aquí. Ojalá que sí. David, decía al principio de nuestro encuentro que teníamos muchos motivos para agradecer y para festejar. Te aseguro que después de haber recorrido la entrevista, esos motivos son más que válidos y los hemos exponenciado a puntos que son maravillosos. Mil gracias por transitar el sendero del otro camino.org con nosotros y ojalá sea la primera de muchas entrevistas y de muchos encuentros. Muchas gracias, David. Gracias a ti, amigo. Nos vemos. Que tengas buen día. Vamos.